Noticentro 1, CMI. Así será el ABC de la cuarta reforma tributaria del gobierno Duque. Empresarios asumirán más impuestos. Gobierno pretende recaudar 15 billones de pesos con nueva tributaria. Inicia vacunación para mayores de 35 años en Bogotá bajo la medida de pico y cédula. 50.000 millones de pesos le debe el gobierno nacional a las EPS e IPS vacunadoras por dosis aplicadas en Bogotá. Revelan el cartel de los más buscados por vandalismo en Bogotá. Encuentran 10 kilos de marihuana en carro que explotó en Cali. Minga indígena se reúne con estudiantes de la Universidad del Atlántico. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El gobierno reveló las bases del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso. La iniciativa propone aumentar al 35% el impuesto de renta para las empresas y extender la sobretasa del 3% a la renta en el sector financiero. No toca ni el IVA ni se reajustan los impuestos para personas naturales. La iniciativa pretende recaudar 15 billones de pesos. La reforma fiscal que el gobierno llama Proyecto de Inversión Social espera recaudar 15,2 billones de pesos con estas fuentes: tarifa de renta empresarial 35%, sobretasa al sector financiero 3%, descuento del impuesto municipal del ICA 50%. Además, se obtendrán recursos con medidas contra la evasión, la factura electrónica, venta de inmuebles decomisados a los narcotraficantes y medidas de austeridad en el gasto público. Estos ingresos serán para financiar programas sociales como Ingreso Solidario, 8,7 billones de pesos, Empleo para Jóvenes, 800.000 millones de pesos, Generación de Empleo para Adultos, 700.000 millones de pesos, Apoyo a la Nómina, 1,1 billones de pesos, Matrícula Cero, 700.000 millones de pesos. Significa, apreciados amigos, que vamos a tocar las vidas de más de 10 millones de hogares. Significa que en términos poblacionales, si miramos el tamaño de las familias, vamos a tocar las vidas de casi la mitad de la población colombiana. Y no hay en la historia de Colombia una agenda social que haya logrado ese alcance. Y esa agenda no es de Iván Duque ni de un gobierno, es de Colombia, y por eso este consenso refleja el esfuerzo de nuestro país. El presidente Duque pidió al Congreso que tramite este proyecto con celeridad y pensando en los colombianos más vulnerables. Esa combinación es la que nos permite hoy decir que lo que tenemos frente a nosotros es un proyecto de inversión social soportada por unas decisiones de ingresos que son suficientes en este momento para dar el paso que como sociedad merecemos dar. El proyecto contempla también medidas para la sostenibilidad fiscal, como el fortalecimiento de la regla fiscal, anclar la deuda pública máximo en el 55% del PIB. Se incluyen otros ajustes automáticos de las metas fiscales. El ministro de Hacienda destacó que logró un consenso con académicos, sectores sociales y mandatarios regionales alrededor de este proyecto. Esos dos esfuerzos, evasión y austeridad en el gasto público, en esta iniciativa representan el 40% de lo que está contemplándose. Aquí hay un ejemplo de gobierno nacional de, por la vía de la lucha contra la evasión y por la vía también de la austeridad en el gasto público, contribuir a estos propósitos sociales que señalaba anteriormente. El ministro Restrepo pide al país que apoye este proyecto, que no tocará a la clase media y en cambio ayudará a los estratos más vulnerables. En esta iniciativa se ha sido cuidadoso en no tocar el tema del IVA, en no tocar el tema de las pensiones, en no tocar el tema de la base de personas naturales en el impuesto de renta, porque tenemos un compromiso también con esas clases vulnerables de nuestro país, que son, entre otras, además, motor de reactivación de nuestra economía a mediano y largo plazo. El proyecto de ley será llevado al Congreso el 20 de julio. Tendrá máximo 35 artículos y habrá un acuerdo entre los partidos de gobierno para que se respete un estatuto simple y fácil de aplicar.
Y empezó hoy la quinta etapa de vacunación para mayores de 35 años con pico y cédula. Y la capital sigue esperando la llegada de Pfizer para la aplicación de las segundas dosis. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cuántas personas en este rango de edad se espera vacunar? Luisa, televidente, buenos días. La saludo desde el auditorio del Hospital San Ignacio y estoy con el secretario de Salud porque hoy hay varios temas en cuanto a este sector importantes en la ciudad y no solo en la ciudad sino a nivel país. Secretario, hoy inicia la vacunación para población entre 35 y 39 años de edad. ¿Cómo va a ser el proceso aquí en Bogotá? Lo vamos a hacer por pico y cédula, Luisa, como lo hemos hecho cada vez que abrimos un nuevo grupo de edad. La única condición es respetar el pico y cédula que les estamos compartiendo, pero además llevar la cédula de ciudadanía. Ya no es necesario aparecer en mi vacuna. Afortunadamente, ese que era un procedimiento difícil, ya no es necesario, lo consideró innecesario el Ministerio de Salud en su momento. Ese proceso lo haremos por pico y cédula miércoles, jueves y viernes y seguiremos vacunando personas entre 35 y 40 años a partir de ese momento. Pero también estamos llamando a las personas de más edad, las de 40 a 50 y las de 50 y más años que no se hayan vacunado. Son más importantes para nosotros incluso las personas de más de 50, de más de 60 que no han empezado su proceso de vacunación porque son los que más riesgo tienen. De modo que también hacemos una invitación muy respetuosa, muy cariñosa a todas las familias que tienen personas de 50, de 60, de 70 y más años para que acudan si es que no han iniciado su proceso. Secretario, tenemos algunas problemáticas con las personas, con la ciudadanía, que no asiste porque piensan que no hay dosis en Bogotá. ¿Hay las dosis suficientes? Y esa población que ahora entra en este plan, ¿cuánta es? Primeras dosis tenemos suficientes en la vacuna Janssen y en la vacuna Sinovac. No tenemos el resto de los biológicos para primeras dosis. Dentro de unos días empezará a ser necesaria la segunda dosis de AstraZeneca y ya la tenemos, pero en este momento no se está requiriendo. Primeras dosis, insisto, tenemos de Janssen y de Sinovac y les podemos aplicar perfectamente a aquellas personas que no han iniciado su proceso. Las personas de 35 a 39 años en la ciudad de Bogotá son alrededor de 660.000 personas. Secretario, quisiera también preguntarle sobre la problemática que tienen EPS e IPS de Bogotá en cuanto a la liquidación para el plan de vacunación. ¿Qué está pasando con eso? De manera muy lógica, el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Vacunación determinó que cada dosis de vacuna que se aplique se tiene que pagar. Y se tiene que pagar porque hay unos gastos, unos costos en talento humano, en insumos, en locales cuando estamos por fuera de los hospitales que se tienen que reconocer. Ese pago no ha fluido con la rapidez que quisiéramos. Y eso no se ha logrado por problemas, entre otros, del sistema de información. Hoy les hacemos un llamado muy respetuoso al Ministerio de Salud a que nos ayude con liquidez. La red hospitalaria que me acompañó en esta rueda de prensa, la red de vacunadores, me está diciendo en la mesa distrital de vacunación, secretario, se nos acabó la plata. Si no nos pagan lo que ya hemos puesto, pues vamos a tener serios problemas para continuar con el proceso de vacunación. Es eso lo que estamos diciendo. Ni siquiera que nos hagan adelantos sobre vacunas que no hemos puesto. No, que se hagan adelantos sobre vacunas que ya se pusieron, con base en la información que el Ministerio y nosotros hemos podido recabar, pero démosle un poco de liquidez al monedero. Muchas gracias. Secretario, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en CMI y un dato importante, son cerca de 50.000 millones de pesos lo que les debe el Ministerio de Salud a las EPS e IPS vacunadoras en Bogotá. Los detalles de estas noticias sobre las 12 del mediodía. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Y la Universidad Javeriana inauguró el primer laboratorio en Colombia destinado específicamente a la investigación de diferentes virus, entre ellos el COVID-19. Según los investigadores, en este mismo espacio se podrían desarrollar vacunas. Estilvenga, muy buenos días. ¿Cuándo va a empezar a funcionar este laboratorio? Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues en 15 días empieza a operar este laboratorio que está ubicado en la carrera séptima con calle 39 en la Universidad Javeriana. Somos el primer laboratorio a nivel nacional que está comisionado bajo los estándares de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y somos nivel 3 de bioseguridad. La bioseguridad se clasifica de 1 a 4 de acuerdo al tipo de patógenos que se manejen. Nosotros manejamos los patógenos que van en el nivel 3, que son aquellos que representan un riesgo bastante alto para quien los maneje, como el virus causante de la COVID-19, el SARS-CoV-2.
La creación de este laboratorio se dio ante la necesidad de pandemias como la que se está presentando actualmente para investigar y desarrollar vacunas. Y es que justamente los contagios siguen bajando y las muertes por COVID-19. Vamos a actualizar las cifras más recientes que presenta el Ministerio de Salud. Los nuevos casos, 17.535. El total de contagios a la fecha, 4.548.142. Los casos activos siguen bajando, son 121.494. Las muertes también siguen bajando, 504 reportadas para un total de 113.839. Los recuperados aumentaron con 23.466 para un total de 4.299.931. Las pruebas procesadas aumentaron a 95.923. Los últimos 4 días consecutivos ha sido a la baja tanto de contagios como de muertes. 10 de julio, 20.915 contagios, 567 muertes. 11 de julio, 19.423 casos, 528 muertes. 12 de julio, 18.650 casos, 509 muertes. Y ayer, 17.535 casos, 504 muertos. Sin embargo, hay preocupación en el gremio médico por la aparición de nuevas variantes que podrían agudizar la pandemia. La variedad lambda surge en el Perú y la Organización Mundial de la Salud levanta las alertas mundiales frente a la misma, puesto que la mortalidad parece ser que es mucho más alta, cercana al 10% de la población que afecta. El desarrollo de estas noticias a las 12 del mediodía. Desde el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Las autoridades de policía de Bogotá revelaron hoy el cartel de los más buscados por hechos de vandalismo. Diana Giraldo, muy buenos días. ¿Cuántas personas son buscadas? Luisa y televidentes, tengan todos muy buenos días. Son 26 personas las que aparecen en este cartel de presuntos vándalos revelado hoy por las autoridades en Bogotá. Según la policía, son ciudadanos que fueron detectados por más de 500 cámaras de seguridad cometiendo todo tipo de actos de vandalismo en medio de las protestas en el marco del paro nacional. Las autoridades ofrecieron incluso una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con su paradero. Escuchemos al secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Son los peores enemigos de la protesta legítima. Por esta razón, con el general Camacho y la Policía Metropolitana de Bogotá, presentamos este cartel de las personas señaladas de cometer actos vandálicos en el marco de la protesta social que vemos en Bogotá desde el mes de abril. Esperamos recibir la ayuda de la ciudadanía para identificar y llevar a la pronta judicialización de estas personas. Muy bien, de otro lado, y a propósito de las protestas convocadas para el próximo 20 de julio, el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, anunció un completo dispositivo de seguridad que incluye 10 puestos de control, sobre todo requisas en las entradas y salidas de la ciudad, de manera que si se detecta algún camión o algún bus con integrantes de primera línea, pues se les permitirá el ingreso, pero eso sí, se les decomisarán los cascos, los escudos y cualquier elemento artesanal con el que se pueda producir acto vandálico en la ciudad. Si no hay un delito evidente, nosotros no podemos prohibir la movilidad de las personas, y mucho menos si van a participar en esta convocatoria que se está haciendo. Realizamos la incautación de los elementos porque son elementos precisamente que lo que buscan es la confrontación en su utilización, pero es solamente la incautación del elemento y las personas pueden ingresar lógicamente a la ciudad de Bogotá a participar tranquilamente de la protesta. Ahí está entonces la advertencia que hace la Comandancia de la Policía de Bogotá sobre la avanzada que preparan las primeras líneas hacia la capital del país. Se incautará todo material, casco, escudo o artefacto explosivo que se pueda detectar en los buses que ingresen a la capital del país. Además, precisó la cifra, 4.500 uniformados estarán dispuestos para garantizar la seguridad el próximo martes en la capital. Información que originamos en directo desde el sur de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, encuentran 10 kilos de marihuana en carro que explotó en Cali. Volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. A esta hora avanza un consejo de seguridad en Cali liderado por el ministro de Defensa Diego Molano. Sebastián Bedoya tiene el reporte desde la capital del Valle. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Los saludamos desde la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, donde a esta hora el ministro de la Defensa, Diego Molano, primero inició con la presentación de su rendición de cuentas, luego se reunirá con las autoridades de la capital del Valle para adelantar este Consejo de Seguridad. Después del mediodía se desplazará junto a la cúpula militar y de policía hacia el norte del departamento del Valle para reunirse con las respectivas autoridades, los alcaldes de esta región del departamento, luego de los recientes crímenes que se han presentado en la zona. Recordamos que hace pocos días 3 personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Alcalá. Entre las víctimas hay un niño de 6 años y también el más reciente crimen es un hombre identificado como William Méndez Colonia, de 59 años. Este hombre fue asesinado junto a un trabajador de la finca San Miguel por sujetos armados que llegaron hasta esta zona ubicada en el sector de Galicia, zona rural del municipio de Puga la Grande. De acuerdo con fuentes que le han dicho a Noticentro 1 CMI, William Méndez Colonia era uno de los hombres de confianza de alias Diego Rastrojo y quien actualmente paga una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. El ministro de la Defensa estará acompañado de las autoridades para definir qué se va a implementar en esta zona del departamento para evitar nuevos crímenes. Y finalizamos con el video que ustedes van a observar a continuación en sus pantallas, y es el impactante momento en que un vehículo que se encontraba en una estación de servicio explota. El conductor llegó hasta este lugar para abastecer de combustible, pero en pocos minutos el automotor explota causando heridas a 3 personas. Una de ellas, que es el conductor, permanece en grave estado de salud en un centro asistencial. Las otras 2, de acuerdo con las autoridades, se encuentran fuera de peligro. Pero lo más sorprendente es que en el momento en que llegan los uniformados de la policía a realizar la inspección en esta emergencia, encontraron al menos 10 kilos de marihuana que estaban ocultos en un compartimiento de este vehículo. Las autoridades están adelantando las respectivas investigaciones para identificar las causas de esta explosión, pero también para determinar a quién pertenecía este cargamento de marihuana. Es por ahora la información. Seguiremos pendientes a lo que diga el ministro de la Defensa. Desde el norte de Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. La Minga Indígena llegó a Barranquilla y participa a esta hora de un encuentro con estudiantes en la Universidad del Atlántico. Los nativos se solidarizaron con el paro estudiantil que cumple 2 meses. Jorge Castro, ¿cómo se desarrolla este diálogo? Buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La Minga Indígena se concentra en la capital del Atlántico y ellos permanecen acá en la universidad. ¿Cuál es el alcance de este encuentro con los jóvenes estudiantes? Don Giovanni Yules, líder de la comunidad que llegan procedente del departamento del Cauca. Buenos días. Buenos días, un saludo para todos los que nos están escuchando, nos están viendo. La Minga Social, Popular y Comunitaria ha llegado aquí a Barranquilla a compartir la palabra con los estudiantes, con los jóvenes de la primera línea, con las organizaciones sociales y populares de aquí de la ciudad. De igual manera, vamos a poder estar con representantes de la institucionalidad municipal, en fin, con todos. La Minga viene a sembrar la palabra de la paz, de la reconciliación, del equilibrio y la armonía. Estamos proponiéndole al país que hagamos un gran pacto por la vida, donde fundamentemos, defendamos el territorio, la democracia y la paz, donde logremos refundar nuestra patria para vivir en armonía y en equilibrio con el resto de la sociedad. Aquí también estamos con nuestros hermanos pueblos indígenas de Mocaná, que ellos nos han recibido y estamos muy agradecidos con nuestros hermanos ancestros de acá también de la región y de la ciudad. La Minga Indígena partirá mañana hacia el departamento de Santander y el próximo 20 de julio estarán en la capital de la República. Noticias desde Barranquilla, Luisa. Más adelante retornamos con otros detalles de este encuentro aquí en la Universidad del Atlántico. Así es, Jorge, gracias. Y habitantes del barrio Bicentenario en Cartagena piden la habilitación de la unidad de urgencias de un centro de salud, de un hospital que recientemente fue inaugurado. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué es lo que pasa con esta unidad de urgencias?
Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, este centro de salud fue construido para beneficiar a unas 38.000 personas en esta zona. Fue inaugurado hace 2 años, sin embargo, desde entonces no funciona el servicio de urgencia y la comunidad precisamente pidió la construcción de este centro de salud principalmente por este servicio. Pero vamos a charlar con el señor Pedro Romero, líder de la comunidad, para que nos cuente, bueno, cuáles son el principal inconveniente que están teniendo frente a este tema. El principal inconveniente que tenemos en este problema es primordialmente la apertura de nuestra urgencia, del hospital que nos lo hizo la principal es esa, la apertura, pero hemos tenido inconvenientes porque necesitan que construyan alrededor unas rejas para brindarle protección al personal administrativo y de misión salud. Pero ellos dicen que no, con derecho de petición, le dice el derecho de petición al director de la AS, que es la encargada de operar, pero me dicen que no, que tenemos que construirlos nosotros y eso va para largo. Aquí nosotros tenemos inconvenientes a toda hora, eventos adversos a medianoche, y tenemos que sacar los pacientes, urgencia, en taxi, en moto, heridos, qué sé yo, al hospital más cercano, que es y no nos quieren atender en el Pozón, ya a 1,5 kilómetros de aquí aproximadamente, y tenemos esa necesidad de que nos abran la urgencia. Ese puesto de salud o hospital de primer nivel está subutilizado en estos momentos. Hay servicios de consulta externa y de inyectología por la cuestión de la pandemia. El resto no funciona nada, está dotado, está totalmente dotado. Queremos que nos abran la urgencia, por favor. Muchísimas gracias. Entre tanto, contactamos a la Secretaría de Salud, pero hasta el momento no ha dado una respuesta frente a este tema. Por ahora es toda la información. Más adelante, ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, le contamos por qué hospitalizaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Volvemos. Las muertes globales por COVID-19 aumentaron en 3% tras 9 semanas de descensos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado por dolores abdominales y las autoridades haitianas buscan a un ex senador y 2 exfuncionarios del gobierno involucrados en el magnicidio de Jovenel Moïse. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Según el informe epidemiológico semanal de la OMS, tras 9 semanas consecutivas de descensos en el número de muertes globales por COVID-19, del 5 al 11 de julio se registró un aumento del 3% con respecto a la semana anterior, con más de 55.000 fallecimientos. Además, la cantidad de contagios sigue en aumento, con cerca de 3 millones de casos reportados en la última semana, un incremento del 10% con respecto al anterior, lo que eleva a 187 millones el total de contagios en el mundo desde que comenzó la pandemia. Por países, los que reportaron las mayores cantidades de nuevos contagios en la última semana fueron Brasil, India, Indonesia, Reino Unido y Colombia. La Policía Nacional de Haití anunció que está buscando a 3 personas armadas y peligrosas en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido el pasado miércoles. Uno es un conocido político haitiano, el ex senador John Joel Joseph. Otro es el empresario Rudolph Jarre, quien en 2013 fue acusado por cargos de conspiración por contrabandear cocaína a través de Haití hacia Estados Unidos, y quien durante varios años fue una fuente confidencial para el gobierno norteamericano. La tercera persona buscada es Joseph Félix Badio, que en el pasado trabajó para el Ministerio de Justicia de Haití y se unió a la unidad anticorrupción del gobierno en 2013, pero fue despedido por violaciones graves de reglas éticas no especificadas. Los 3 están acusados de asesinato, intento de asesinato y robo a mano armada. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo que ser ingresado en la mañana de este miércoles en el Hospital de las Fuerzas Armadas por un ataque de hipo y dolores abdominales y deberá estar incapacitado durante 48 horas. La presidencia indicó que por orientación de su equipo médico al mandatario se le realizarán exámenes para investigar el hipo que le viene afectando desde hace ya casi una semana y quedará en observación entre 24 y 48 horas, no necesariamente dentro del hospital. El expresidente estadounidense George W. Bush criticó este miércoles la retirada de las tropas de la OTAN de Afganistán y opinó que tendrá consecuencias negativas, especialmente para las mujeres y niñas afganas.
I'm afraid Afghan women and girls are going to suffer unspeakable harm. Is it a mistake, the withdrawal? I think it is, yeah. Because I think the consequences are going to be unbelievably bad. And I'm sad. El exmandatario que tomó la decisión de enviar las tropas estadounidenses a Afganistán en 2001 afirmó que pensar en quienes quedan allá desamparados le rompe el corazón. I think about all the interpreters and people that helped, not only U.S. troops, but NATO troops. And they're just, it seems like they're just going to be left behind to be slaughtered by these very brutal people. And it breaks my heart. Inicia vacunación para mayores de 35 años en Bogotá bajo la medida de pico y cédula. 50.000 millones de pesos le debe el gobierno nacional a las EPS e IPS vacunadoras por dosis aplicadas en Bogotá. Así será el ABC de la cuarta reforma tributaria del gobierno Duque. Empresarios asumirán más impuestos. Gobierno pretende recaudar 15 billones de pesos con nueva tributaria. Revelan el cartel de los más buscados por vandalismo en Bogotá. Encuentran 10 kilos de marihuana en carro que explotó en Cali. Minga indígena se reúne con estudiantes de la Universidad del Atlántico. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Arrancó la quinta etapa de vacunación para personas entre 35 y 39 años. En Bogotá el proceso será con pico y cédula. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cómo arrancó esta quinta etapa? Luisa, este plan avanza con los puntos de vacunación vacíos, la mayoría. Es por eso que el distrito recibe la apertura de esta quinta etapa con alegría para ver si los números en dosis aplicadas por días aumentan. Son más de 623.000 personas ubicadas en la población de 35 a 39 años de edad, las que ya están priorizadas para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Bogotá. Los usuarios solo deberán asistir con su cédula. Tenemos dosis suficientes para ustedes, personas de 35 a 39 años. Lo vamos a hacer por pico y cédula los primeros días. La medida inicia con los dígitos 0, 1, 2 y 3, para mañana 4, 5 y 6 y el viernes 7, 8 y 9. Entre tanto, hoy llegarían nuevas dosis de Pfizer para reducir el saldo de 235.000 personas a las que les falta la segunda aplicación. Estas 35.000 dosis que nos están haciendo falta. Lo que pasa es que se van a espaciar más de lo que hubiéramos querido. ¿Esto representa un riesgo importante para la eficacia de la vacuna? No. Nos lo ha dicho con toda claridad el Comité de Epidemiología del Ministerio de Salud, que la vacuna de Pfizer segunda dosis se debe poner a los 21 días. ¿Tiene problema la persona que se le pone a los 30, a los 35 o a los 60? No. La Secretaría anunció que el biológico Pfizer para primeras dosis solo será aplicado a mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años de edad con comorbilidades. Luisa, pero hay preocupación también en el distrito por la deuda que tiene el Ministerio de Salud con la mesa territorial de acá de IPS e IPS vacunadoras. Son 50.000 millones de pesos aproximadamente los que le deben por las más de 4 millones de vacunas que han aplicado en Bogotá. Bogotá ha aplicado 4.235.679 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las cuales las EPS e IPS vacunadoras de la ciudad solo han recibido 2.000 millones de pesos como pago por parte del gobierno nacional, es decir, el 5.3%. Promedio 10.000 pesos, o sea, mi cálculo es que nos deben 50.000 millones de pesos y han pagado probablemente 2.000 o un poquito menos. Al PayWeb, la plataforma donde se evidencia el número de personas vacunadas, se han subido el 53% de los datos. Aseguran los representantes del sector salud que pese a las dificultades que presenta la página, han cumplido con su tarea y que ni siquiera de esa cifra han recibido un pago. La red de vacunadores me está diciendo en la mesa distrital de vacunación, secretario, se nos acabó la plata. Si no nos pagan lo que ya hemos puesto, pues vamos a tener serios problemas para continuar con el proceso de vacunación. Es eso lo que estamos diciendo. Ni siquiera que nos hagan adelantos sobre vacunas que no hemos puesto. No, que se hagan adelantos sobre vacunas que ya se pusieron. También se le solicita al Ministerio de Salud realizar algunas modificaciones al PayWeb para facilitar el envío de información. Con esto asegurar los parámetros para el pago de cada dosis aplicada.
Y en otros temas, el reconocido madrugón le apunta a la recuperación de sus finanzas y de empleos perdidos en medio de la pandemia a través de ventas virtuales y la ampliación de uno de sus escenarios. El reconocido madrugón se acopló a nuevas estrategias para potencializar su mercado y recuperar las finanzas y empleos perdidos en medio de la pandemia. Hacer Facebook Live en vivo con pasarelas virtuales para conectar a los fabricantes del país con los mayoristas del país, para que ellos puedan acceder a nuestros productos, a nuestras mercancías, ya que la pandemia pues, ha evitado un poco el tema físico. 400 comercios se tomaron el centro de Bogotá en un solo escenario público para realizar la actividad cada miércoles y sábados. El lugar será administrado durante 2 años por los comerciantes del madrugón. Tengamos en cuenta que cada local tiene por lo menos un empleado, entonces es una familia que depende sí o sí, más la gente que depende de satélites, transporte, logística. Entonces cerca de cada local dependemos 3 o 4 familias como mínimo. Con la iniciativa digital y adecuación de espacios se garantizarán los protocolos de bioseguridad. Además, el sector de confección representa el 9% del PIB del país. Luis, ahí estamos a la espera de la llegada de un nuevo lote de los biológicos Pfizer, sobre todo a Bogotá, para completar el esquema de las personas que se realizaron la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19 con esta dosis. Por supuesto, para informar en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Continúe usted con más noticias en estudio. Así es, Luisa, gracias. La Universidad Javeriana inauguró el primer laboratorio en Colombia destinado específicamente a la investigación de diferentes virus, entre ellos el COVID-19. Según los investigadores, en este mismo espacio se podrían desarrollar vacunas. Estilo Vengas tiene el reporte. Stick, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues este laboratorio está ubicado en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y empezará a operar en 15 días. Noticentro 1 CMI conoció las instalaciones del primer laboratorio del país con capacidad de análisis y estudio de peligrosos virus como el coronavirus. Una vez la pandemia pase a ser endemia, es probable que cambiemos los temas y podamos trabajar virus zoonóticos, es para lo que está hecho este laboratorio, pero en general para cualquier virus que necesite ser trabajado en un laboratorio de biocontención 3, que se necesite multiplicar. Por ejemplo, es un buen laboratorio para producir vacunas. Este es el sitio perfecto para producir alta cantidad de virus y poder producir vacunas. Un laboratorio bioseguro nivel 3 comisionado bajo estándares internacionales. Esto nos impulsa a tener una investigación de punta y ser competitivos con otros países que ya nos llevan la delantera en la investigación en el SARS-CoV-2, que es el causante, el agente causal de la enfermedad COVID-19. Trajes especiales deben usarse en este espacio, un laboratorio diseñado por los mejores arquitectos e ingenieros. Acá en este laboratorio vamos a poder trabajar con el SARS-CoV-2, amplificarlo, manipularlo de una manera segura. Tenemos estos trajes que nos protegen a nosotros y además estas instalaciones nos aseguran que las personas de afuera van a estar completamente seguras, así acá se maneja el virus completamente vivo. La creación de este laboratorio se dio ante la necesidad de investigación en medio de una pandemia como la actual. Y en Colombia siguen bajando los contagios y las muertes diarias reportadas por COVID-19. Sin embargo, hay preocupación en el gremio médico por las variantes y nuevas modificaciones del COVID-19. Durante 6 días consecutivos han bajado los contagios diarios registrados y las muertes. En el último informe, el Ministerio de Salud confirmó que otras 17.535 personas se infectaron de coronavirus. Las personas que han contraído hasta el momento este peligroso y letal virus son 4.548.142. Los casos activos, es decir, las personas que siguen transmitiendo el virus, son 121.494. Los fallecidos reportados fueron 504 para un total de 113.839 muertos. El gremio médico está en alerta por una nueva variante conocida como Lambda. La variedad Lambda surge en el Perú y la Organización Mundial de la Salud levanta las alertas mundiales frente a la misma, puesto que la mortalidad parece ser que es mucho más alta, cercana al 10% de la población que afecta. Los recuperados aumentaron con 23.466 para un total de 4.299.931. Ayer se procesaron 95.923 pruebas en los laboratorios del país. Esta ha sido la curva de contagio de los últimos 4 días. 10 de julio, 20.915 casos, 567 muertes. 11 de julio, 19.423 casos, 528 muertes. 12 de julio, 18.650 casos, 509 muertes. Ayer con 17.535 casos, 504 muertes.
12:09 de la tarde, y en las últimas horas la Dijín de la Policía capturó a 4 sujetos señalados de coleccionar pornografía infantil. Entre los capturados hay un profesor de educación física. En la ciudad de Bogotá, en Villavicencio, en Yopal y en el municipio de Soledad Atlántico, se logró la captura de 4 personas de nacionalidad colombiana dedicadas al consumo y almacenamiento de pornografía infantil. Policía Nacional, orden de allanamiento, abra la puerta. Fueron 24 meses de investigación, sumado a las constantes denuncias que preocuparon a las autoridades para realizar el operativo en contra de estos depredadores sexuales. Durante todo el proceso investigativo se pudo establecer que estos sujetos almacenaron más de 1.500 archivos digitales con contenido de abuso sexual con personas menores de 18 años. El modus operandi de estos delincuentes consistía en crear grupos en distintas plataformas y redes sociales para intercambiar imágenes y videos con material exclusivo de abuso sexual infantil. Se identifican 70 direcciones IP que permitieron determinar que los individuos estaban compartiendo, produciendo y realizando descargas de imágenes y videos en contenidos sexuales explícitos. Uno de los capturados al parecer hacía parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico y trabajaba como profesor de educación física. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. El gobierno reveló las bases del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso. La iniciativa propone aumentar al 35% el impuesto de renta para las empresas y extender la sobretasa del 3% a la renta al sector financiero. La reforma fiscal que el gobierno llama Proyecto de Inversión Social espera recaudar 15,2 billones de pesos con estas fuentes: tarifa de renta empresarial 35%, sobretasa al sector financiero 3%, descuento del impuesto municipal del ICA 50%. Además, se obtendrán recursos con medidas contra la evasión, la factura electrónica, venta de inmuebles decomisados a los narcotraficantes y medidas de austeridad en el gasto público. Estos ingresos serán para financiar programas sociales como Ingreso Solidario, 8,7 billones de pesos, Empleo para Jóvenes, 800.000 millones de pesos, Generación de Empleo para Adultos, 700.000 millones de pesos, Apoyo a la Nómina, 1.1 billones de pesos, Matrícula Cero, 700.000 millones de pesos. Significa, apreciados amigos, que vamos a tocar las vidas de más de 10 millones de hogares. Significa que en términos poblacionales, si miramos el tamaño de las familias, vamos a tocar las vidas de casi la mitad de la población colombiana. Y no hay en la historia de Colombia una agenda social que haya logrado ese alcance. Y esa agenda no es de Iván Duque ni de un gobierno, es de Colombia, y por eso este consenso refleja el esfuerzo de nuestro país. El presidente Duque pidió al Congreso que tramite este proyecto con celeridad y pensando en los colombianos más vulnerables. Esa combinación es la que nos permite hoy decir que lo que tenemos frente a nosotros es un proyecto de inversión social soportada por unas decisiones de ingresos que son suficientes en este momento para dar el paso que como sociedad merecemos dar. El proyecto contempla también medidas para la sostenibilidad fiscal, como el fortalecimiento de la regla fiscal, anclar la deuda pública máximo en el 55% del PIB. Se incluyen otros ajustes automáticos de las metas fiscales. El ministro de Hacienda destacó que logró un consenso con académicos, sectores sociales y mandatarios regionales alrededor de este proyecto. Esos dos esfuerzos, evasión y austeridad en el gasto público, en esta iniciativa representan el 40% de lo que está contemplándose. Aquí hay un ejemplo de gobierno nacional de, por la vía de la lucha contra la evasión y por la vía también de la austeridad en el gasto público, contribuir a estos propósitos sociales que señalaba anteriormente. El ministro Restrepo pide al país que apoye este proyecto, que no tocará a la clase media y en cambio ayudará a los estratos más vulnerables. En esta iniciativa se ha sido cuidadoso en no tocar el tema del IVA, en no tocar el tema de las pensiones, en no tocar el tema de la base de personas naturales en el impuesto de renta, porque tenemos un compromiso también con esas clases vulnerables de nuestro país, que son, entre otras, además,
motor de reactivación de nuestra economía a mediano y largo plazo. El proyecto de ley será llevado al Congreso el 20 de julio. Tendrá máximo 35 artículos y habrá un acuerdo entre los partidos de gobierno para que se respete un estatuto simple y fácil de aplicar. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar les contamos cómo avanza el Consejo de Seguridad en Cali, liderado por el ministro de Defensa. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Autoridades de policía revelaron el cartel de los más buscados por vandalismo en Bogotá. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Quiénes son los más buscados? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Así es, la policía y el nuevo secretario de Seguridad de Bogotá revelaron en la mañana de hoy este cartel de vándalos. Son más de 20 personas señaladas de afectar el transporte público, los supercades y de saquear comercios en medio de las protestas registradas en el paro nacional. Estas son las 26 personas señaladas de cometer actos de vandalismo en Bogotá. Después de revisar más de 500 videos, las autoridades identificaron a los responsables de destruir el patrimonio público y privado en medio de la protesta del paro nacional. Presentamos este cartel de las personas señaladas de cometer actos vandálicos en el marco de la protesta social que vemos en Bogotá desde el mes de abril. La policía ofreció 10 millones de pesos por información que permita dar con su paradero. Se realizaron análisis de más de 500 videos que cuentan con 3.200 horas aproximadamente, donde logramos verificar, individualizar algunas personas, como ustedes podrán observar en los carteles. De otro lado, el comandante de la Policía de Bogotá aseguró que habrá un completo dispositivo de seguridad en la ciudad, que incluye 10 puestos de control y requisas permanentes en las entradas. Aclaró que de llegarse a detectar buses o camiones con cascos, escudos y material artesanal con el que se puedan cometer actos de vandalismo, serán incautados. Porque son elementos precisamente que lo que buscan es la confrontación en su utilización, pero es solamente la incautación del elemento y las personas pueden ingresar lógicamente a la ciudad de Bogotá a participar tranquilamente de la protesta. Reveló que han detectado entrenamientos de integrantes de la primera línea para atacar a la fuerza pública en las próximas protestas. Hemos observado con actividades de inteligencia, con fuentes humanas, con medios técnicos, entrenamiento que están teniendo algunas de estas personas para afectar con caucheras, con canicas, a los miembros de la institución. 4.500 hombres de la policía custodiarán a la capital. Los ciudadanos que tengan información sobre el cartel de los más buscados por vandalismo podrán comunicarse a la línea 305-769-8178. Información que originamos en directo desde el sur de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y a esta hora avanza en Cali un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Diego Molano. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cómo avanza el Consejo de Seguridad? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Todavía continúa el ministro de la Defensa, Diego Molano, en compañía de su cúpula militar y de policía. Primero iniciaron con una rendición de cuentas antes de reunirse con las autoridades aquí en Cali. Pero mire, hay un anuncio importante, pero por parte de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, durante este encuentro que tiene con el ministro de la Defensa, y es que ofreció una recompensa de 100 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de actos vandálicos que ocurran el 20 de julio o que pretendan cometer cualquier tipo de acto vandálico durante este día. Adicional a eso, habrá toque de queda en todo el departamento del Valle, excepto en Cali y en Buenaventura, a partir de las 7 de la noche del lunes 19 de julio hasta las 5 de la mañana del miércoles 21 de julio. Luego el ministro de la Defensa, Diego Molano, se desplazará con todo su equipo hacia el norte del departamento, donde se reunirá con los alcaldes de esta región para analizar los actos de violencia que han venido ocurriendo. Uno de ellos ocurrió recientemente y es en el informe que vamos a observar a continuación, el asesinato de un hombre de confianza de alias Diego Rastro.
Hasta una finca en el corregimiento de Galicia, municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, llegaron hombres armados y asesinaron a William Méndez Colonia, de 59 años, hombre de confianza de alias Diego Rastrojo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Fueron ultimadas por alrededor de 4 sujetos que llegan a la finca y sin mediar palabra los agreden con arma de fuego. De manera inmediata y conocido el hecho, las unidades investigativas de la Policía Nacional en coordinación con el CTI se trasladan al sitio. En este momento se adelanta la investigación. Expertos adelantan las investigaciones del doble homicidio para determinar las causas y hallar a los responsables. Estaremos muy atentos a toda la información que entregue el ministro de la Defensa durante su recorrido por esta región del departamento del Valle del Cauca. Y ahora cambiamos de tema porque a continuación ustedes van a observar el impactante video donde se muestra el momento en que un vehículo explota en una estación de servicio. Luego de esta emergencia, 3 personas resultaron heridas. El conductor del vehículo permanece en estado grave en un centro asistencial de la ciudad. Lo más sorprendente es que las autoridades descubrieron un cargamento de al menos 10 kilos de marihuana en este vehículo que explotó, como ustedes están observando. Es por ahora la información desde la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en el norte de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y la Minga Indígena llegó a Barranquilla y participa a esta hora de un encuentro con estudiantes en la Universidad del Atlántico. Los nativos se solidarizaron con el paro estudiantil que ya cumple 2 meses. Jorge Castro con el reporte en la capital del Atlántico. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Son cerca de 60 guardias indígenas que llegaron procedentes del departamento del Cauca y participan en este encuentro con estudiantes de la Universidad del Atlántico. La Minga, que aglomera a comunidades nativas, dijo traer a los estudiantes de Barranquilla un mensaje en busca de un cambio político e inclusivo. Un saludo de resistencia al pueblo de la capital del Atlántico, señalan los líderes indígenas. Nos corresponde salir a defender nuestra democracia, que es el espacio donde podemos libremente pensar y conversar y que se den los ejercicios de las autonomías locales y regionales para de esa manera decir que somos un pueblo soberano como regiones y como país. De la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria participan organizaciones sociales y estudiantiles de la primera línea de resistencia, pero niegan que estén para prácticas de vandalismo. Que la Minga no hemos venido a hacer desorden de ninguna manera. Nuestro paso por aquí es un paso pacífico, donde solamente vamos a proponer, vamos a plantear con nuestra palabra, la argumentación, la propuesta que hoy estamos tejiendo en todas las regiones del país. Proponen un pacto en Colombia por la vida, por el territorio, por la democracia y por la paz. Esta iniciativa la acogen los estudiantes. Tenemos una asamblea con la juventud aquí en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, donde precisamente vamos a estar construyendo esos insumos que nos ayuden a tejer la palabra y a seguir avanzando como ciudad y como departamento. Del Cauca llegaron a Barranquilla 60 guardias de los diferentes pueblos indígenas de ese departamento. La Minga Indígena partirá mañana hacia el departamento de Santander y el próximo martes estarán en Bogotá en desarrollo de las protestas del 20 de julio. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Habitantes del barrio Bicentenario piden habilitación del centro de urgencias que no funciona desde la inauguración del puesto de salud. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Por qué no está funcionando este servicio? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según manifiestan los moradores de este sector, porque el centro de salud debe realizarse un encerramiento para la seguridad de los médicos. Es lo que les manifiesta el distrito. Ellos piden una solución pronta. Este es el puesto de atención primaria del barrio Bicentenario. Fue inaugurado, según sus habitantes, hace 2 años y desde entonces nunca ha funcionado el servicio de urgencias. Esa es la mayor necesidad que tenemos, la atención de la urgencia, porque es dispendioso sacar un paciente en estado de urgencia de este sector de la comunidad, que estamos bastante alejados del distrito. Si nos presenta una urgencia de algún grave a medianoche, tenemos que ir a 2 kilómetros, que es donde queda el más cercano, en el Pozón. El puesto de salud fue hecho para beneficiar a 38.000 personas, sin embargo solo funciona la consulta externa y odontología. La única condición que nos da es que tienen que encerrar el hospital de primer nivel.
encerrarnos para brindarle protección al personal que va a trabajar. El resto, todo está dotado, está funcionando, pero necesitamos urgencia, la urgencia abierta, que es vital. La comunidad pide a la Secretaría de Salud que haga presencia en el lugar con el fin de habilitar el servicio. Noticentro 1 CMI consultó con la Secretaría de Salud frente al tema, pero no obtuvo una respuesta. Pero ya están... Dicen los moradores además que hay bastantes personas de la tercera edad y niños e incluso les ha tocado atender partos en los parqueaderos de este barrio, por lo que piden pronto que la Secretaría de Salud haga presencia en este sector. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. Feliz tarde.